Bienvenidos al podcast Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Les saluda Carlos González. Hoy vamos a tratar el tema las consecuencias de haber tenido una niñez complicada. ¿Cómo afecta nuestra infancia al adulto en que nos convertimos? ¿De qué manera las heridas del pasado pueden influir en nuestras relaciones, emociones y decisiones? Para hablar de eso, hoy contamos con un gran amigo, un extraordinario ser humano que contribuye al bienestar de los demás y entre los medios para hacerlo, quizá el más conocido es su programa de radio sabatino, Alas de Libertad. Se trata del doctor Humberto Ballesteros, que nos acompaña vía internet desde Apatzingán, Michoacán. Bienvenido, doctor, es un gusto tenerlo en el programa. Carlos, el gusto es para mí y sobre todo pues, porque conozco la trayectoria que tienes y sé del entusiasmo y la gana que tienes de que pues, la gente se beneficie a través de un audio. Indudablemente que el tratar de hacer algo siempre por los demás es gratificante en estos tiempos. Y fíjate que el tema que vamos a tratar de tocar el día de hoy es muy interesante porque, pues hay que decirlo, ¿no? De alguna suerte la personalidad se forma en la infancia. Yo soy lo que soy, tú eres lo que eres, la gente es lo que es, de acuerdo a lo que vivimos en los primeros años de vida. Y esta parte de darnos la oportunidad de estar tratando este tema, pues nos lleva a que hay que decirlo claro. Los padres son excelentes, han sido extraordinarios, y si bien es cierto que han fallado, aunque hemos fallado como padres, pues también es cierto que nadie tuvimos el dolo, la mala fe de hacerle daño a nuestros hijos. Pero vivir una infancia complicada es como poner los cimientos de una casa. Los cimientos de una casa nos van a ser útiles si van bien cimentados, o algo que la redundancia, ante un temblor. Y ese temblor en la vida de un ser humano, pues no es otra cosa que la problemática. Eh, el problema más mínimo, cuando una cimentación de una casa es débil, el, el ventarrón más pequeño, pues te puede tumbar la casa. Lo mismo sucede, el problema más pequeño te puede tumbar el suelo como persona. Cuando tú tienes una buena autoestima y que de alguna manera te han empezado desde pequeño a ayudar a descubrir tus talentos, tus cualidades, tus virtudes, pues esto te lleva a ver la vida no en blanco y negro, o más bien no en negro como lo vemos las personas que tenemos baja autoestima, sino en un momento nos puede llevar a esa parte de ir a la habilidad, al talento que nos permita hacerle frente al problema. Yo quisiera imaginarme que una de las complicaciones de haber tenido una infancia es esa imagen distorsionada. Sin lugar a dudas, una de las herramientas claves para el ser humano es el autoconocimiento. Una persona que se conoce a sí misma, pues es consciente de sus virtudes, de sus habilidades, de sus talentos, de sus defectos. Y entonces los padres de uno son como un espejo. Si un papá es estudioso, el hijo tiende a agarrar un libro. Si un papá se dirige con respeto a la madre, el hijo se dirige con respeto a los padres y a los hermanos. Y de alguna manera esto permite ir formando una imagen parental con los padres. Pero ¿qué sucede cuando el niño es regañado, insultado, agredido por esos padres que en lugar de haberle dado una imagen pues, importante a este niño, eh, lo injurian, lo denigran, lo humillan? Pues esto hace que el niño crezca como si hubiera un espejo roto y se ven pedazos del espejo roto y esto hace que su imagen se vea distorsionada. Esto lo lleva a convertirse en un adulto que se siente indigno de ser amado, se siente inadecuado, se siente insuficiente y pues esa parte del amor que no nos lleva a sentir esa valía para merecerlo. Incluso se pueden tener problemas a nivel de su imagen corporal, de no aceptarte como tú eres, de no quererte, de no amarte. Entonces, la autoestima que yo hablaba hace un rato se encuentra en serios problemas para relacionarte sanamente, buscando dar algo a cambio de amor. Porque lo que sea
por lo que tú das, nada será suficiente. Entonces, yo creo que esta pequeña introducción que has hecho tú con esto, que yo empiezo a hablar del tema, Carlos, nos puede dar la pauta para que tú interactúes con la gente que te escucha y que también, pues, sin lugar a dudas, tienen ganas de escucharte porque es un extraordinario conferencista, pero más allá del conferencista, está un gran ser humano que tiene todo el conocimiento para llevar a cabo esta parte de darle lo mejor a la gente. Muchas gracias, doctor, por sus palabras tan amables. Y bueno, sobre el tema, pues sí, la niñez es una etapa crítica en el desarrollo del ser humano. Se sientan las bases de su vida. Y como usted dice, esas bases, pues, si son robustas, pues esa vida, pues, podría decirse que va a ser bastante robusta. Va a ser una vida, pues, razonablemente sana, perfectamente sana, no, porque somos seres humanos, que también eso explica por qué, y lo escuchaba ahora hace poco en un podcast que explica por qué todos los seres humanos en alguna medida vamos a estar siempre con esas, con heridas, o unas heridas genéricas, que ahorita voy a mencionar, porque somos seres humanos, no somos perfectos, así que, pues, por ejemplo, yo no le puedo reclamar nada a mis padres porque hicieron lo mejor que pudieron, porque para empezar, son seres humanos y se equivocan. No podemos esperar perfección de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Y bueno, y si esas bases no son robustas, pues por supuesto eso va a significar mucho sufrimiento. Y hablando de estas bases, o mejor dicho, de estas heridas genéricas, escuchaba que son el miedo al abandono, al rechazo, a la humillación, a la traición y a la injusticia. Entonces, todos en alguna medida vamos a tener esas heridas, vamos a tenerlas. Pero lo importante, que bueno, eso lo vamos a hablar también, es cómo enfrentar esto, cómo sanar esas heridas, ¿verdad? Porque la idea del programa, pues si bien es cierto, es conocer estas consecuencias, pues no nos vamos a quedar solamente en eso. Lo que pretendemos es sanar, esa es la idea. No agarrar estas heridas, estas consecuencias como una excusa para no querer progresar, sino para evolucionar. Así que, bueno, lo que usted dice, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Los padres, pues, de manera no intencional pueden generar estas heridas, crear estas heridas. Y bueno, también quisiera decirle a los padres que escuchen esto, que no se sientan culpables. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y aunque hicieron lo mejor que pudieron, tal vez no fue suficiente y se produjeron estas heridas. Pero nunca va a ser suficiente porque somos seres humanos y nos equivocamos. Y quizás un reto de este programa, Carlos, es invitar a la audiencia, sobre todo a los adolescentes, a los hijos, a los jóvenes, en el sentido de esa reconciliación. Bueno, y aún los que ya no somos tan jóvenes, invitarlos a una reconciliación con la figura paterna. No olvidar que los ancestros son primeros en el orden del amor. Y si no tenemos este orden bien establecido, también vamos a tener conflictos para que fluya la vida de una manera más natural. La paternidad viene de esa parte de donde el padre provee la economía. Y la maternidad viene de esa parte que la mamá contribuye a la estabilidad emocional. De tal suerte que si una mujer no tiene una buena relación con el padre, posiblemente va a empezar a tener relaciones difíciles con las parejas que pueda tener. Lo mismo sucede con el hijo que no tiene una buena relación con la madre. Le va a costar trabajo establecer relaciones sanas, profundas y duraderas con las mujeres que le toque compartir su vida. Yo creo que una segunda complicación, Carlos, podríamos hablar de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener límites sanos. O sea, los límites son indispensables en la vida de cualquier persona porque quizás son los que más nos van a ayudar a saber qué sí y qué no. Pero una complicación de vivir una infancia complicada es que bajo efectos de las heridas que hablabas, de la injusticia, de la traición, del abandono, pues cuando alguien te quiere meter límites, los ves tú como obligados, como forzados. Y bueno, pues esto de alguna manera nos lleva a ser rebeldes por naturaleza y a no respetar estos límites porque creemos que la gente que nos quiere aplicar los límites se quiere de una manera u otra aprovechar de nosotros a través del engaño, a través de hacernos lo que los padres no vemos en ellos.
Entonces, quizás uno de los resultados de no tener estos límites claros y precisos, sería un adulto desconfiado que solo se va a relacionar de manera superficial por miedo a perder su independencia y su autonomía. Tienen mucho miedo las personas que no tienen límites claros en su infancia para hacer relaciones, o le temen al compromiso, y esto pues es muy sensible porque los límites sanos que otros les pongan, porque se sufre mucho la herida del rechazo, Carlos, en esta parte de los límites sanos. Entonces se ven los límites, los vemos como que alguien me está despreciando a mí como niño porque no me manifiestas los mensajes, porque no me dices lo que piensas, lo que quieres. Y piensa, mucha gente que no tiene límites claros confunde la codependencia con el amor. Entonces el codependiente no ama, el codependiente necesita. Y entonces el amor va más allá del control, de la manipulación, del chantaje. El amor te ayuda a tener esa libertad de ser, pero siempre en el entendido que donde empieza mi libertad o donde termina mi libertad empieza la libertad del otro. Entonces yo creo que esta es la importancia de darnos cuenta, y me voy a permitir hablar del siguiente, Carlos, para darte entrada a ti, de cómo esta parte de la complicación de vivir una infancia complicada nos lleva, por esta falta de límites claros, a tener relaciones con parejas tóxicas. Un adulto, un padre de familia que abusó física, psicológica o verbal realmente de un niño, va a dejar una profunda huella en su mente, una gran distorsión que le va a costar mucho trabajo entender exactamente qué es el amor. Generalmente los seres humanos reconocemos lo que hemos vivido. Eh, Vayan, dicho sea de paso, las personas que viven en ambientes disfuncionales como el alcoholismo, que ven a los padres fregándose la vida los unos a los otros, cuando crecen creen que la única forma de amor son los golpes, son las mentadas de madre. Entonces, indudablemente que esto nos lleva a pensar que cuando alguien llega a un programa de autoayuda y nos dice que hay una forma diferente de vida, pues generalmente no le creemos, porque dicen por ahí que cuando alguien ha vivido en la jodidez y que alguien le habla de que hay una mejor calidad de vida, pues dice, ¿dónde está? Porque yo no la conozco. Entonces, este de tener parejas tóxicas se debe a que de alguna manera, si en la infancia se aprendió que quien debía amarnos nos trató mal, entonces se piensa que el maltrato es amor. Esto hay que dejarlo claro en esta charla. Y vamos a tener tendencia a buscar parejas y aceptar el amor de personas que nos dan el mismo trato que recibimos en la infancia. Golpes, malas palabras, agresiones físicas, verbales, psicológicas. Y aunque es doloroso, es lo que conocemos y es lo que se acepta porque no se aprendió otra cosa. Y esto nos lleva a pensar como si fuera una mamá cactus, que en medio de que nos hace daño, aprendemos a quererle y aprendemos que ese es el amor. Eh, Era espinosa esa mamá cactus, lastimaba, pero era la única fuente que conocíamos de amor y de seguridad. Y entonces, a pesar del dolor que nos provocaba, necesitábamos esa parte del amor para sobrevivir. Y entonces, cuando se crece, lo que se va a buscar son parejas cactus, con el pequeño dicho que dice que si no duele, no es amor. Por eso pégame, miénteme, séme infiel, pero no me dejes. Recuerdo en uno de sus programas, doctor, que usted decía que a veces los padres usan frases que son bien intencionadas, pero que causan daño. Por ejemplo, te pego porque te quiero. Me acuerdo ese ejemplo que usted dio. Eso me impactó bastante, porque entonces, se le está diciendo a ese hijo? Amor es igual a violencia. Si te pega, te quiere. Entonces se graba esa idea, ¿qué voy a buscar yo? Lo que usted dice. Entonces parejas que me agredan, porque asocio la agresión con amor. Y también sobre lo que usted decía acerca de tener una
forma de vivir diferente. Yo digo que muchas personas no viven en negación, que no acepten que vivieron en un hogar altamente disfuncional, sino que es un tema de confusión, porque creen que esa es la forma de vivir, es la única forma que han conocido y entonces creen que es lo normal. Entonces, cuando se les dice que no es la forma normal de vivir, no, no, pero es que así he vivido siempre. No, hay otra forma de vivir. Los límites, muy importante. Viera que he estado pensando mucho en ese tema. Estoy leyendo un libro de prevención de recaídas para personas con problemas de adicción y decía que, bueno, las personas que padecen una adicción llevan una vida muy desestructurada y entonces tiene que estructurarse. Y eso explica por qué, por ejemplo, en los centros de rehabilitación hay reglas para todo. Hora para desayunar, almorzar, cenar, levantarse, acostarse. Entonces los límites me ayudan a estructurar mi vida, que no sea un desorden. Claro, ¿verdad? Cuando uno le pone un límite puede que, y a mí me pasaba, me salía la rebeldía, porque yo lo veía como, ¿sí? El regaño, como la censura, pero realmente me estaban ayudando. Entonces, ahora que hablaba usted esto del tema de los límites, pues ahora veo que sí, que es parte del proceso de tener una vida estructurada, que no sea un desorden como sucede con las personas que tienen un problema de adicción. Sí, fíjate, Carlos, y aquí va, como que todo va de la mano, una cosa nos lleva a otra. Una infancia complicada va a generar niños regularmente desconfiados, seres humanos desconfiados. Cuando los padres son emocionalmente inestables, hipersensibles, hipercríticos o explosivos, hay quien dice que en este ambiente, con estas características, se crea un ambiente donde ni siquiera una planta puede crecer sana. O a veces la ahogas y a veces la dejas secar. O sea, el amor, por eso hay un orden, pues, ¿no? Porque a veces sentimos que dando mucho amor, los hijos, entonces ahí está la sobreprotección. Y esta sobreprotección echa igual a perder a un hijo que cuando tampoco tiene, cuando está seco de amor. Entonces los padres que constantemente regañan, critican, culpan o desprecian a sus hijos, son como esos espejos rotos de los que hablábamos hace un rato, que distorsionan la imagen del niño. Cuando llegan a ser un adulto, se sienten indignos, inadecuados, insuficientes y no se sienten dignos del amor de nadie. Incluso dicen que podríamos tener problemas con su imagen corporal, ya lo decíamos hace un rato, pero precisamente esta parte que nos estamos llevando ahorita de la desconfianza, cuando de niños necesitamos estimulación, amor y un sentido de pertenencia para florecer y no tenemos ese amor. Yo insisto mucho en este sentido de pertenencia porque yo soy hijo de padres divorciados y algún día me sorprendí a mí mismo pensando, bueno, ¿qué es, a dónde pertenezco yo? Y qué triste es sentir que vas sintiéndote que no perteneces a nada ni a nadie. Los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Necesitamos pertenecer a algo o a alguien. Por eso es que los grupos de autoayuda tienen una tradición donde te dice, no importa lo que usted haya hecho, basta que usted tenga ganas de pertenecer aquí y usted será bienvenido. Esta parte yo creo que nos abre las puertas a tirios y troyanos, a gente estables, inestables, inteligentes, analfabetas, y esto te permite sentir que por primera vez en la vida hay un grupo de personas que te aceptan con tus aciertos y tus errores. Entonces, cuando los niños necesitamos estimulación, amor y un sentido de pertenencia para poder crecer como las flores, con alguno de los padres se vuelve impredecible en sus reacciones, el niño aprende que la vida emocional es un campo minado, que en cada paso que dé uno en la vida hay peligro y uno no puede plantar el pie con la confianza que se requiere para que exista un riesgo sin que haya el sufrimiento. Entonces el adulto que creció en este esquema de desconfianza, ¿qué espera? Tú hablabas de las heridas de la infancia. Entre otras cosas, espera el abandono de un momento a otro por parte de la persona, porque no tiene confianza, pues, porque hay señales de traición. Una persona que ha sido traicionada quiere tener el control de la pareja, quiere tener el control de a dónde vas, con quién vas, por qué no me avisas. Entonces, esa desconfianza te lleva a pensar que en cualquier momento te va a abandonar, ¿sí? Y entonces
a- la traición de las amistades y de una pareja seguramente hace que pienses que te va a dejar y generalmente tenemos tendencia a abandonar antes de que nos abandonen. Abandonamos proyectos de vida, abandonamos amistades, abandonamos trabajos por el miedo a que no tenemos la confianza suficiente. Yo recuerdo, ya para darte paso ahorita, Carlos, recuerdo que alguna vez había un amigo especialista en anestesia. Pues alguien que tiene una especialidad de alguna manera tiene una formación académica mejor que un médico general. Pero este señor tenía un problema de adicción. Entonces me acuerdo yo que se acercaba con mucho miedo, temblando, y me decía, Humberto, ¿sí crees que la puedo hacer como médico? Y claro que sí, le decía yo, y se iba a tener su control enseguida de mí en un edificio. Le dije, mira, yo aquí estoy y tengo menos formación académica. Claro que sí te va a ir bien. Pues este señor tenía el problema de la adicción al alcohol y nunca se pudo plantar. Por eso es que las personas que perseveran son las personas que confían en sí mismos, que confían en la vida, que sienten que el universo eh, está girando a favor de ellos, no en contra de ellos. Es la mente enferma la que nos lleva a pensar que no nos quieren. Nadie te ha rechazado tanto como tú. Tú eres el peor enemigo de ti y por eso es que el reto es romper con esos patrones de conducta que vienen impidiendo que seas el gran ser humano que estás llamado a ser. Muchas veces pasa que las personas desconfían de sí mismas y a mí me ha pasado también. Pues no se trata tampoco de ser temerario, hay que buscar un balance, hay que buscar esa sobriedad emocional, ese punto medio, pero no se puede definitivamente vivir siempre con ese temor, con ese miedo a que no voy a ser suficientemente bueno, no lo voy a lograr, como dicen ustedes los mexicanos, la voy a regar. Puede ser que no, puede ser que lo logre, que la pegue, y si no pasa, pues no sucede nada, porque también hay un enorme temor a equivocarse, temor entonces a la burla, al rechazo, uno mismo se puede empezar a descalificar, mira qué tonto, pero no, incluso si no funciona, no pasa nada, por lo menos lo intenté, pero muchas personas ni siquiera hacen el intento. Es cierto, no todo lo vamos a poder lograr, ok, estoy de acuerdo con eso, pero eso no significa que no tratemos, que no intentemos, porque sí podemos lograr muchas cosas. Y cuando mi mente está dominada por el no puedo, entonces el no puedo se convierte en una profecía autocumplida, porque entonces ni siquiera vas a intentar hacerlo, porque crees que no puedes. En cambio, si creo que puedo, o por lo menos voy a intentarlo para ver si puedo, al menos voy a hacer el intento y puedo llevarme la sorpresa de que pues efectivamente sí podía. Sí, de hecho, ahorita me hiciste recordar un autor mexicano, un gran conferencista, Alejandro Ariza, que tiene un libro que se llama Cree en ti. Y es una joya porque yo creo que es uno de los grandes retos en la vida de los seres humanos, creer en ti. Es lógico que quien tiene que creer en ti en primerísimo lugar es tu padre, son tus padres. Sembrarte la semilla de la seguridad, porque cuesta mucho trabajo después tener esa conciencia clara de que sí se puede. Pero bueno, son los retos que te planteas. No lo dice un dicho que árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Y quizás esto sea válido para los árboles, pero no para los seres humanos. Un ser humano, yo me quedo sorprendido, Carlos, cómo los seres humanos que más infancias complicadas han tenido en su vida. Te puedo hablar de Maradona, te puedo hablar de Beethoven, te puedo hablar de Messi, te puedo hablar de Ronaldo. Inclusive fueron hijos de padres alcohólicos. En el caso de Beethoven lo quisieron abortar. Entonces, ellos no se autolimitaron en el sentido de decir, pues yo soy pobrecito de mí, mira, pues crecí sin padres. ¿Sí? No, hubo alguien que, me acuerdo de una eh, pues, ida que los argentinos hacían a Alemania a jugar contra el equipo alemán. Y pues basta ver el tronco de piernas que tienen los alemanes, porque ellos de alimentación se llevan un buen jamón, mientras que nosotros son papas fritas las que comemos. Entonces, digo, los latinos, pues. Entonces me queda claro que esto, pues, indudablemente que lo que tú ves enfrente es cuándo voy a pasar este tronco.
Y se acerca Maradona y le dice a Menotti, señor, nos van a matar estos señores alemanes. Dijo, no, señor, usted es el que los va a matar a ellos, porque usted se crió en un ambiente y aprendió a jugar fútbol con los pies descalzos, en la tierra, con todas las adversidades en contra de usted. Y usted ha logrado ser la gran persona que es usted como futbolista. ¿Qué hizo Menotti? Inclusive, ¿qué hizo con la selección mexicana de fútbol? Les cambió el chip mental. Y después de Menotti, un antes y un después, logramos ganarle a los argentinos, logramos ganarle a mismo Alemania. Entonces, esa es la parte fundamental del tema de la confianza, ¿no? Pero fíjate que viene una complicación, donde yo decía hace un rato que los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Y date cuenta que una de las complicaciones, cuando tú tienes, eh, lo primero que tienes que tener al nacer es la garantía de que vas a sobrevivir, ¿sí? Pero una vez que vas floreciendo, descubriendo tus talentos, se desarrolla una manera sana, un sentido de identidad y de pertenencia hacia los nuestros. Pero cuando existe esa parte de esas frases hirientes de las que tú hablabas, ni pareces mi hijo, qué vergüenza me dio cómo te comportaste, lárgate de aquí, no te quiero ver. Dios, ¿por qué me castigaste con un hijo como este? Estas expresiones son frases que llevan a excluir a tu hijo del seno familiar. Es la manera indirecta de decirle, tú no eres bienvenido a esta familia. Entonces la complicación va a ser una tendencia al aislamiento. Y el costo de este tipo de aislamiento, cuando siempre ese maltrato verbal, es un adulto que va a crecer con vergüenza de ser quien es. Fíjate qué interesante este tema de la vergüenza. La vergüenza no te avergüenza de lo que eres, te avergüenzas de lo que te han hecho sentir que eres. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar ahí. Entonces, este sentimiento de vergüenza nos lleva a sentirnos indignos, retraídos, tímidos y a sentir que no tenemos un lugar propio en este mundo y que no tenemos, que somos un accidente de la naturaleza, que no tiene sentido haber nacido. Todos los seres humanos, Carlos, todos los seres humanos traemos una misión por cumplir en esta vida. Dios no se equivocó cuando nació la persona que nos está escuchando. Usted es una persona maravillosa, talentosa. Solamente tiene que juntarse con las personas que le inyecten esa parte de vida hacia la idea de triunfar, de ganar. Y pues, si alguien le resta a usted, mejor no se junte con ellos. Si no suma, que no divida, que no reste. Pero si suma, éntrele con esa persona el indicado. Ahora escuchándolo, me ponía a pensar acerca de la logoterapia que nos dice que el ser humano pues no está determinado. El ser humano puede cambiar. Que si bien es cierto, tiene cosas que ha adquirido, que ha heredado. Hay cuestiones de, por ejemplo, de que le ha enseñado su cultura, cuestiones físicas. Sin embargo, existe lo que se llama lo elegido, que es donde radica la libertad del ser humano. Y es donde yo digo, bueno, pese a lo adquirido y lo heredado, yo voy a hacer algo diferente. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Como usted decía ahora, muchísimos ejemplos. Entonces, como decía al principio, la idea del programa, pues si bien es cierto, es detectar esas heridas, pues ¿para qué? Pues para trabajarlas, para no quedarme simplemente en que, bueno, árbol que crece torcido, su tronco nunca endereza, que es muy cómodo, dicho sea de paso, porque entonces no cambio, sigo ahí, nada más la inercia pues me lleva siempre por el mismo camino, pero la idea es cambiar. También hay personas que dicen, bueno, es que eso fue lo que hicieron de mí, pero estaba pensando en este filósofo Jean-Paul Sartre que decía, no somos lo que han hecho con nosotros, sino somos lo que nosotros hacemos con lo que han hecho con nosotros. Entonces yo puedo elegir convertirme en algo diferente. Puedo siempre cambiar. Y hay personas que dicen, no, no puedo. No, en realidad sí se puede. Lo que muchas veces falta es la disposición. Hasta incluso puede ser por una cuestión de comodidad. Entonces sigo haciendo lo mismo, obtengo algún beneficio, por ejemplo,
A la gente le inspiro lástima, entonces ellos hacen cosas por mí y no tengo que molestar. Lo que proyectamos, yo creo que es lo que atraemos, ¿no? Y si yo traigo una vibración baja en mis emociones, y esto nos da entrada a la siguiente complicación de vivir una infancia complicada, la pobreza de inteligencia emocional, Carlos. Cuando los seres humanos nos enseñan a reconocer las necesidades específicas, las emociones, cuando se satisfacen de manera adecuada, lo que requerimos. Cuando una persona tiene una sensación desagradable de sentir aislamiento en la boca del estómago, él sabe que necesita comer algo, porque a eso se le llama hambre. Y entonces, pues tiene esa parte de saciar su hambre, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay un trueno y esto hace que nos altere nuestro estado de ánimo y generalmente viene el miedo. En ese momento, cuando hay unos padres amorosos que nos abrazan y nos consuelan, aprendemos lo que es el miedo y que la manera de contrarrestarlo, igual pasa con la tristeza y otros sentimientos, es el acompañamiento de los padres. Cuando no se cumple esta función de lograr identificar sentimientos y emociones y de darle nombre a las emociones, el niño se va a convertir en un adulto incapaz de canalizar adecuadamente sus impulsos o identificar las emociones en los demás. Esto nos lleva a la falta de empatía. Tú puedes ver a una persona muy triste y piensas que está haciendo tarugo, cuando en realidad yo creo que lo que más necesita esa persona es decirle, te puedo ayudar en algo, te puedo escuchar. Entonces, en lugar de verbalizar lo que siente y de poder así generar soluciones y acuerdos, lo va a actuar esperando que el mundo comprenda. Cuando eres analfabeta emocional, quieres que el mundo, que la esposa, que los hijos interpreten lo que está pasando en tu interior, ¿sí? Entonces, espera ser comprendido y que la necesidad quiere decir, cuando azota una puerta, se aplica la ley del hielo. O sea, regularmente nos quedamos callados por no saber decir qué nos pasa. Basta que verbalices. Yo recuerdo alguna vez, para darte entrada, Carlos, que le pedí a mi hijo, el mayor, que buscara en el banco por teléfono cuánto debía de una tarjeta de crédito. Yo creía que debía 100 pesos, resulta que debía como 1000. Entonces esa noche me entró un miedo terrible. Y por primera vez, ya como adulto, Carlos, mi esposa me sintió que estaba despierto como a 12, 1 de la mañana. Y me dijo, ¿qué tienes? Por primera vez pude aceptar que tenía miedo. Y le dije, tengo miedo. Yo creí que debía 100 pesos y debo más de 1000. Y mi esposa me empezó a alisar el cabello. Y llegó el momento en que no supe en qué momento yo me quedé dormido. Para esto quiero decirte que antes de dormir, mi mente enferma vendió los pocos bienes que tenía. Y la realidad es que nunca vendí nada y se resolvió el problema. Entonces, basta que tú puedas hablar de lo que te está pasando para que venga la ayuda de afuera, de esa parte que nos está haciendo. Y le doy entrada a la siguiente para que entres, Carlos, el miedo a fallar. Alguna vez me preguntaba alguien, ¿no te da miedo chocar? Le digo, solamente el que no maneja no va a chocar nunca. Y le preguntaban a un gran torero que había triunfado innumerables veces, tardes en la Arena México de acá, de esta ciudad, de este país. Oiga, ¿y usted tiene miedo a torear? Dice, el día que se me quite el miedo, dejo de torear. Porque el miedo es parte de la vida. Cuando aprendemos a hablar o a comer, lo hacemos normalmente en libertad y con la guía de los padres, que comprenden que todo proceso de aprendizaje se acompaña de ensayo y error. Amor y paciencia. Amor, paciencia y perseverancia es lo que requerimos para aprender que la vida está hecha a causa de aciertos y errores. Pero cuando lo que se recibe cuando tú fallas son gritos, regaños, críticas y frases como no es posible, nunca haces nada bien, eres un gran idiota, ¿qué tienes en la cabeza? Esto es evidente que todo lo que se intenta allí, de ahí en adelante, si es que te siguen gritando, ahora
va a venir lleno de miedo y de ansiedad. Este adulto que crece con este miedo a fallar son personas llenas de ansiedad, que se autolimitan, lo que tú decías hace un rato, en sus logros, con un gran miedo no solo al fracaso, sino también al éxito, por miedo a que la siguiente meta sea ahora, si es imposible o no de alcanzar, y que harán lo que sea con tal de no exponerse, lo que tú decías, todo lo que sea para no exponerme a fracasar, incluso dejar de intentarlo. Entonces yo ahí ves, cuando yo era maestro de psicología en una preparatoria, le decía a un alumno, pasa a dar la clase, no, es que tengo miedo. ¿Ya lo has intentado? No, pues inténtalo, ¿sí? Yo no te voy a calificar, te voy a calificar el esfuerzo, te voy a calificar la intención que tienes. Entonces es bien importante que a veces los maestros, porque la segunda extensión del aprendizaje después de los padres son los maestros. Y, y decía alguien, así como el alfarero tiene que conocer el barro con lo que construye las grandes obras de arte, así como el herrero tiene que conocer el hierro con el que trabaja, los padres y maestros tendríamos que conocer los talentos, las habilidades, el tipo de inteligencia que predomina en nuestros hijos y en nuestros niños para poder, ojo, la verdadera educación no es meter conocimientos en la gente, es ayudarle a descubrir sus talentos para sacar lo mejor de ese individuo. Que ese individuo se sienta confiado en que alguien está confiando en él y que va a sacar lo mejor de él. Entonces, educar significa sacar lo mejor del individuo. Si eso último que nos cuenta me recordó una frase que dice, para sacar lo mejor de los demás no hay que sacar lo peor de uno mismo, que desgraciadamente a veces sucede eso. Y creemos que con esas descalificaciones vamos a sacar lo mejor de los demás, pero más bien lo que hacemos es crear esos temores, generar ese miedo. Hablando del miedo, pues realmente las personas valientes son las que lo enfrentan. Estaba pensando en una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, el famoso Chespirito, y le preguntaban acerca de los superhéroes, y él decía que el verdadero superhéroe era el Chapulín Colorado, que no era Superman, que no era Batman, que no era Flash, porque esos otros superhéroes tienen superpoderes y no sienten temor porque confían en sus superpoderes. ¿Qué, qué superpoder tenía el Chapulín Colorado? Ninguno, realmente. Lo que hacía era enfrentar el temor, que pese a que era temeroso, torpe, Ajá. lo enfrentaba. Y me sorprendió, además, también las mismas personas que lo están entrevistando, dijeron, nunca habíamos pensado que ese personaje puede tener tanta profundidad. Y es cierto, realmente una persona que no siente temor no tiene que echar mano del valor, pues no tiene que enfrentar ningún temor. Así que yo digo que el valor es cosa de personas temerosas. Entonces, a ser valiente es enfrentar ese temor. Sobre lo que decía de la inteligencia emocional, totalmente cierto. A mí me sorprendió que de todos los tipos de inteligencia que hay, lingüística, musical, espacial, etcétera, la más importante es la emocional, porque me da esas destrezas para vivir prácticamente, para tener una vida pues, de calidad. Así menospreciar las otras inteligencias, pero sí he escuchado ya varias personas que lo dicen que es la más importante y muchas veces pues no se desarrolla. Y sobre lo de no confiar, también estaba pensando en que en los hogares altamente disfuncionales, todos los hogares tienen algún grado de disfuncionalidad, pero yo diría que principalmente en los altamente disfuncionales hay tres leyes, que son no confiar, no sentir y no hablar. Cuando usted dijo esto de no confiar, se me vino a la mente estas tres reglas. Y es cierto, en un hogar donde mi papá no es una persona confiable, mi mamá no es confiable, si mis cuidadores primarios no son confiables, no puedo confiar en nadie, ni en Dios, ni en mí mismo. Tengo que aprender a confiar. Por supuesto, se trata de una confianza ciega. Tampoco es que yo vaya a confiar en todo el mundo, también debo de tener ese cuidado, debo de ejercer prudencia, pero eso no quiere decir que no pueda confiar en nadie. Y la primera persona en que tengo que confiar, como usted decía, es en mí mismo, intentar, tratar, y si no funciona, no pasa nada. No pasa nada, yo eso le digo a la gente, ¿verdad? Cuando me dice tengo temor, inténtelo, inténtelo, pruebe. Y si no pasa lo que usted quiere, si no se dan las cosas como usted esperaba, por lo menos no se queda con ese dolor de que no lo intentó. Así es. Fíjate que
Me parece que tenemos una charla por demás interesante. Ojalá que nuestro público, nuestros escuchas, la estén disfrutando. Y no es con la intención de enseñar nada. Seguramente que la gente que nos escucha sabe más de eso. Y seguramente que no es sino parte de la vida misma lo que estamos tratando de retomar. Pero hay un profundo conflicto interno en las personas que vivimos en ambientes disfuncionales con una infancia complicada. Un conflicto interno y que tú lo decías muy acertadamente al principio del programa. Es verdad que los padres merecen nuestro amor y nuestra gratitud por el simple hecho de habernos dado la vida. Pero el conflicto se empieza a gestar cuando aquellos que debieron amarnos, querernos, respetarnos, son nuestros peores enemigos. Cuando se ha tenido una infancia complicada, cuesta mucho trabajo amar a los padres, porque hay un conflicto de ambivalencia. Por un lado, odio, pero por otro lado mi mente me dice, ama. O sea, nadie puede amar a alguien que te maltrate, pero si no tienes otra fuente de amor, pues eso es lo que tienes. Y entonces, cuando se ha tenido una infancia complicada, nos cuesta trabajo amar a los padres, porque se genera un sentimiento de culpa. Oye, yo llegué a desear la muerte de mi padre y yo me sentía terrible, me sentía un monstruo. Pero un día descubrí que yo no deseaba la muerte física de mi padre. Yo deseaba que se murieran sus actitudes. Y bueno, pues esto me causó un gran conflicto en mi vida. Entonces, cuando la herida ha sido profunda o el padre ya como adulto te sigue lastimando, hay mucha frustración al tener que seguir reeditando este dolor de niño para sentirte indefenso ante la vida. ¿Cómo poder hacerle para vencer esa omnipotencia, esa sensación, esa idea de que los padres son dioses? ¿Sí? Entonces, cuando tú, de alguna manera, crees que este Dios, la primera creencia que tiene el ser humano para creer en Dios, son los padres. Y cuando tú tienes padres que te agreden, que te insultan, que en algunos casos graves te violentan físicamente, pues estas figuras paternas es una tarea necesaria de todo adulto sano. Entramos al mundo del padre o al mundo de la madre, pero eventualmente debemos salir de él sin culpas e íntegros. Quiere decir esto, en la medida que logremos empatizar, yo les digo siempre a la gente que me visita en terapia, si usted trata de preguntarle a su padre cómo fue su infancia y no fue peor que la de usted, me escupe la cara. Entonces, cuando tú te das cuenta que tus padres tuvieron una infancia peor que la tuya y te pones a empatizar con ellos para decir cómo hubiera sido yo si yo hubiera tenido la infancia que tuve mi padre. Y seguramente el resultado va a ser la comprensión, la gratitud. Ese va a ser el resultado. Cuando yo dejo de criticar y de juzgar, cuando dejo de buscar culpables y entiendo que somos víctimas de víctimas, no queda sino el perdón. Y el perdón es lo que nos va a sanar. Y para entrar en la recta final, Carlos, quiero decirte que también esta infancia complicada nos lleva a reprimir emociones. Cuando hay padres que nos maltratan, cuando somos niños, especialmente en lo verbal, en lo psicológico, son incapaces de reconocer sus propias conductas como inadecuadas. Y entonces escuchan diciendo, todo lo que hago, lo que tú decías, lo que hago es por tu bien. Si te pego es porque te quiero. Y lo que pasa es que eres muy sensible y no te puedo tocar ni decir nada porque haces un drama. No, es que esa frase de que ni con el pétalo de una rosa debes de tocar a una dama es muy cierta. Pero hay gente que dice es que las palabras no hieren. No, sí, esa creencia de que las palabras se las lleva el viento no es cierto. Dejan una huella indeleble las palabras. Si alguien te insultó, te agredió verbalmente, a veces eso te marca de por vida. Entonces, el adulto aprende que debe aguantar para no parecer quejumbroso o delicado.
calla sus desacuerdos, hace como que no pasa nada y permite conductas y tratos que no debería permitir, la permisividad. Y nuevamente se coloca en el riesgo de volver a reeditar el maltrato infantil. No sé, Carlos, si quisieras darle un colofón a este tema, algo que nos permita hacer ese pequeño cierre que nos pudiera llevar de la mano a que la gente que se haya identificado con algo de lo que hemos dicho en esta grabación pueda sentir que siempre hay una puerta. Que el problema de los seres humanos es que vemos el problema, nos obsesionamos en el problema y no sabemos que, yendo a un lado la vista del problema, hay 10 puertas que se pueden abrir, 10 oportunidades que se pueden abrir y que nos pueden llevar a la solución del conflicto. Pero sobre todo, hay que tener la disposición de dejarnos ayudar. Y quizás el único que puede tener la ayuda es Dios. Dios a través de un ser humano. Dios a través de un programa tan hermoso como este que tú tienes. Dios a través de un libro, de una conferencia. Dios a través de alguien. Y entonces, esa parte de tener ese reencuentro con Dios te va a llevar a la búsqueda innumerable de talentos y a saber que en medio de tu adversidad hay bendiciones que necesitas darte la oportunidad de saber que eres todo un personaje, que la vida te está esperando para decirte bienvenido a la era del triunfo. Bienvenido a esa parte donde has dejado atrás el resentimiento, el odio, la injuria, y ahora empiezas a despertar en ti un nuevo estado de conciencia, que es la comprensión, que es la paciencia, que es la serenidad y sobre todo la gratitud. Gracias a la vida que me ha dado todo, dice un cantante. Luego dice, vida, nada te debo, vida, nada me debo, vida, estamos en paz. Bueno, para ir cerrando el programa, sí, quisiera terminar de una manera optimista, como dije al principio, porque la idea no es sentarnos y llorar sobre la leche derramada, quejarnos de nuestro amargo pasado. No, así hemos detectado que esas heridas nos están afectando, que nos están impidiendo desarrollar todo nuestro potencial, que está afectando nuestras decisiones, está afectando nuestras emociones, etcétera, etcétera. Pues se puede hacer algo. Buscar ayuda, es lo primero. Yo diría, busque ayuda. Y también estaba pensando en una película, a mí me gusta mucho el cine, una película cómica, aunque tiene un mensaje muy profundo que se llama Todopoderoso. Recuerdo que hay una escena donde un personaje que, bueno, hace de Dios, está limpiando piso muy sucio y entonces dice, esto es lo hermoso de este trabajo. No importa lo sucio que esté, siempre se puede limpiar. Así es, Me gustó muchísimo, ¿verdad? Entonces, este personaje era un conserje, pero que era Dios. Los que habrán visto la película me entenderán. Es un mensaje muy profundo, es cierto, se puede limpiar, pero tengo que hacer algo yo, ¿verdad? Tengo que hacer algo. así es. Inicialmente, pues buscar la ayuda y luego comprometerme con esa ayuda. Y si usted quiere, doctor, también puede hacer un cierre. Adelante. Me gustaría hacer algo parecido a lo que tú has dicho ahorita, eh, que un billete de $100, aunque lo arrugues, lo pisotees, aunque lo lleves por la mugre, cuando tú levantas el billete y le dices a la gente quién lo quiere, todo el mundo lo quiere. Porque en medio de las pisadas, de las patadas, todo lo que ha recibido el billete, no ha perdido su valor. Los seres humanos pudimos haber tenido infancias muy complicadas, pero en medio de todo el maltrato físico, verbal, emocional, psicológico que haya sufrido, usted no ha perdido su valor. Usted, por el hecho de ser persona, es lo que lo hace valioso. No ocupa usted tener títulos, ni tener millones de pesos en el banco, ni tener un reloj Rolex. Basta con que usted crea que esa parte que usted tiene dañada
Nada más piense, ¿qué me faltó? El amor de mis padres. ¿Qué me faltó? Los abrazos y las caricias. Bueno, todo lo que usted detecte que le haya hecho falta en su infancia, como adulto solamente hay una manera de recuperarnos. Dando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas. Y naciendo en ti es como nacemos en la vida eterna. Entonces yo creo que esta es la parte medular de esto. Reinvéntese. El único que se puede reinventar es usted. Y si usted se agarra de esa fuente de poder inagotable, de esa fuente de amor que es Dios, tenga la seguridad de que usted va a brillar con luz propia. Los japoneses tienen un lema que cuando una vasija se ha caído y se ha roto y alguien se da la tarea de reconstruir esa vasija y la vuelven a poner en una exposición, la vasija que está envuelta a rehacer tiene más valor que las vasijas que no han sido rotas. Esto le da a usted una idea. Gracias a los errores, gracias a todo lo que usted ha vivido, usted es una persona extraordinariamente valiosa. Porque usted cuando alguien le dé gripa va a decir, yo tengo cáncer, no me lo estoy haciendo de todo. Déjate de estar haciendo panchos y, y sigue adelante. Caíste, sacúdete el polvo y sigue adelante. La vida te está esperando. Lo mejor está por venir. Carlos, yo agradezco profundamente esta oportunidad. Sé el gran ser humano que eres, sé lo que ayudas a la gente. Y yo creo que la gente que escucha este podcast se va a dar cuenta que hace falta gente maravillosa como tú que nos lleve de la mano para decirnos sí se puede. Aquí está la mano mía, aquí está la mano de un grupo de autoayuda, aquí está la mano de gente muy talentosa, que solamente basta que te sientes y le pidas a Dios qué es lo que quieres que aprenda de este amor. Por mi parte, Carlos, agradecerte profundamente esta oportunidad maravillosa y ojalá que no sea la última. Por supuesto, no va a ser la última. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos su sabiduría, su amor. Es muy importante. Eso no se trata solamente de conocimiento, ¿verdad? Se trata del corazón. Y muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, a quienes les recordamos que si tienen alguna consulta o necesita ayuda, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube como Renovación CR o Renovación Costa Rica. También les invito a escuchar los sábados a las 2 p.m. hora de Ciudad de México el programa Alas de Libertad en la emisora Radio Candela de Apatzingán, Michoacán, que puede sintonizar en los 95.1 FM y 1340 AM o vía internet. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo enorme y muchas gracias nuevamente a nuestros estimables oyentes y será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.